Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos sobre bienestar, hablamos de salud, todos esos temas que pueden interesarle allí en casa. Estoy complacida de ingresar a sus hogares. Soy Maye Velosa y quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como @teleamigatv. También nos puede buscar en YouTube. Ahí usted busca en la lupita canal Teleamiga, se suscribe, activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. También lo invito a que ingrese a www.teleamiga.tv, donde puede encontrar no solamente nuestra señal en vivo para ver toda nuestra programación, sino también artículos muy interesantes y todos los horarios para que no se pierda nada de lo que le ofrece Teleamiga. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como todos los que tratamos aquí en Salud para Todo. Vamos a hablar sobre rinosinusitis y pólipos nasales. Justamente esa inflamación sintomática de los senos paranasales y toda la cavidad nasal, que puede resultar muy doloroso, incómodo, molesto para muchas personas. Actualmente este término, rinosinusitis, fue adoptado para sustituir al término sinusitis, pues con frecuencia en la mayoría de los pacientes coexisten síntomas de rinitis y también de sinusitis. Entonces se hizo una sola clasificación como rinosinusitis, que es como lo conocemos. Pero para aclarar todos estos conceptos, todos estos términos, saber un poco más sobre esta condición, cómo se puede llegar a tratar, cómo aliviarla en casa. Estamos con el doctor Pedro Cadena, a quien le doy la bienvenida. Él es médico especialista en epidemiología, especialista en departamentos médicos para la industria farmacéutica y es el actual gerente médico de inmunología para Sanofi Colombia. Bienvenido, doctor. Mayo, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por abrirnos el espacio en la casa y podernos dejar compartir en algo estos conocimientos y llegarles claramente a apoyar en un proceso de diagnóstico y manejo de sus condiciones. Excelente, doctor. Yo lo dije ahí a grosso modo, pero quiero que sea usted el que nos aclare un poco más acerca de la rinosinusitis. ¿Qué es esta condición? ¿Cómo la puede usted definir y qué es lo que pasa en el organismo de la persona que la padece? Pues la rinosinusitis es una inflamación de la mucosa, es el epitelio que está dentro de los senos paranasales y de la nariz. Y esa inflamación puede tener dos tiempos, en el sentido que puede ser aguda cuando es menos de 12 semanas y el paciente recupera después de ese episodio la normalidad, se desinflama el epitelio. Y está la rinosinusitis crónica cuando hablamos de más de 12 semanas de esa inflamación de la mucosa. Esa inflamación de la mucosa va a ir prestando o va a presentar en el paciente, además de los síntomas característicos, cambios y remodelaciones. Y ahí va a llevar a otro concepto que evaluaremos adelante, que es el término de pólipos nasales. Perfecto. Bueno, doctor, ¿y cómo afecta la rinosinusitis, digamos, a la vida de una persona? ¿Puede llegar a ser doloroso, incómodo? ¿Qué puede experimentar o qué síntomas tiene una persona que la padece? Pues los principales síntomas de la rinosinusitis crónica son que el paciente observe pérdida o disfunción del olfato, que es uno de los síntomas cardinales, los que más le impactan la calidad de vida de los pacientes. Disminución también de la capacidad para respirar, disminución a su vez del proceso de olfatoriedad. El paciente además va a presentar aumento en las secreciones nasales, o sea, lo que llamamos rinorrea, va a tener esa presencia de mocos constantes que es incómodo para el paciente y puede presentar o no dolor facial. Cuando los pacientes tienen esto, van acostumbrándose día a día a esta enfermedad, entonces ya se acostumbran a oler mal o no oler, se acostumbran también a no dormir bien por la misma congestión nasal y la obstrucción. Y es algo que los pacientes dicen, yo tengo rinitis y me lo aguanto y lo voy llevando en la vida. Sin embargo, sabemos que es una patología que se puede manejar médicamente, quirúrgicamente, dependiendo del caso del paciente, y puede aliviar bastante esa carga que tiene el paciente en su enfermedad. Eso puede llegar incluso a doler en la frente, ¿no? Hemos llegado a ver casos de personas que dicen, no, el dolor es intenso, sobre todo en esta parte de la frente hacia la cavidad nasal. Claro, hay que acordarnos que en la cara, en los huesos de la cara y en la base del cráneo están unas estructuras que llamamos los senos paranasales. Esos senos paranasales son unos espacios aéreos que tiene el hueso que están recubiertos por una mucosa, que es la mucosa nasal. Y esos senos paranasales, en estas condiciones crónicas, se inflama esa mucosa, va a ocuparse de moco, va a generar esa congestión y va a generar ese dolor facial que sienten los pacientes y refieren además de la molestia con las secreciones, de la molestia con la incapacidad para respirar bien, de la molestia para no oler
adecuadamente todos los odorantes que tenemos disponibles. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta con relación a la pandemia. En pandemia vimos muchos casos de personas que pues tenían problemas respiratorios, pues quedaron incluso con esos problemas pulmonares. La gente que tiene rinosinusitis puede verse también afectada si le dio COVID, tal vez, y tuvo alguna complicación para respirar. Probablemente sí, pero su misma condición hace que el paciente con el tiempo pierda en la gran mayoría de veces el olfato. ¿Sí? Y lo que nos hizo la pandemia fue concientizar al resto de la población general de qué es lo que vive día a día un paciente con rinosinusitis crónica y pólipos nasal en torno a esa pérdida del olfato. ¿Sí? Esto es lo que vive 24/7 un paciente en términos de decir yo no respiro bien, no huelo absolutamente nada todo el tiempo de mi vida. ¿Sí? Y eso nos generó la conciencia de la pandemia. No necesariamente el COVID o la COVID está relacionada con esa pérdida de olfato. En los pacientes con rinosinusitis crónica puede darse por el mismo COVID, pero estos pacientes de base, la causa inflamatoria de esta enfermedad hace que pierdan esa posibilidad de reconocer los olores. Y también pues como que llegan, como usted mismo lo dice, doctor, a normalizar el no oler. Entonces se convierte como en algo, ya es normal en mí sentir esto. No, hay que también tratarse, hay que acostumbrarse pues a ir al médico y ver si no está funcionando bien el término olfativo. Y hay gente que lo dice jocosamente, yo nunca huelo nada, pero no hay que acostumbrarnos a no oler porque justamente es uno de nuestros sentidos, ¿no? Doctor, los factores de riesgo, ¿hay algunos factores en el ambiente, genéticos, que puedan incidir en que una persona padezca rinosinusitis? Totalmente de acuerdo. Esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Hay varios factores que pueden generar que se presente la enfermedad, tanto genéticos como ambientales, que ocasionan que el paciente empiece a presentar esta respuesta inflamatoria que se cronifica en el tiempo y va a hacer esos cambios en los pacientes. Esta enfermedad claramente puede llevar al paciente a tener desde síntomas leves, moderados o muy severos que impactan la calidad de vida del paciente y es lo que empezamos a entender desde la medicina, a manejar, a tratar y a combinar junto con el paciente el qué hacer y tomar las mejores decisiones para que el paciente pueda sentirse bien. Perfecto. Pacientes que tienen alergias. Entonces, estos pacientes que son alérgicos al polvo, al polen, pues a todos los animales, a los olores muy fuertes, pueden llegar a desarrollar más rinosinusitis. Tienen una predisposición, sí, de poder tener ese desencadenante que crónicamente lleve al episodio o al proceso de rinosinusitis crónica y genere eventualmente esos pólipos nasales. Se ha visto que la condición como tal de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales coexiste con otras enfermedades, bien sea alérgicas, bien sea de procesos inflamatorios crónicos, que entendemos hoy en día como la inflamación tipo 2. Y esa inflamación tipo 2 tiene un espectro de coexistencias o presentaciones de enfermedades que para el caso de los pólipos conviven en el paciente. Por ejemplo, el 50% de los pacientes que tienen rinosinusitis crónica con poliposis nasal presentan asma como coexistencia. Hay otro porcentaje de pacientes, más o menos el 25% de los pacientes presentan otra condición que se llama enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Y esa enfermedad también hace que se aumente la severidad de la rinosinusitis crónica y obviamente el impacto en la calidad de vida. De esto también puede verse EPOC de predominio eosinofílico, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Okay. Pero el paciente también puede tener dentro de ese espectro de inflamación tipo 2, puede tener una presentación clínica de otros sistemas o compromiso de otros órganos, por ejemplo, dermatitis atópica, por ejemplo, esofagitis eosinofílica, alergias alimentarias. Todo esto dentro de este espectro de inflamación tipo 2 puede coexistir en este tipo de pacientes y presentarse en diferentes etapas de la vida. Perfecto, doctor. Ya vamos a seguir hablando de este tema tan importante, vamos a conocer un poco más sobre los tipos, diagnóstico, en fin. Pero antes quisiera invitarlo a que veamos una pregunta que tiene la gente en la calle. ¿Quiere saber un poco más sobre rinosinusitis? Entonces vamos a ver la pregunta, ¿le parece? De vamos acuerdo. a ver. Doctor, quisiera saber si la rinosinusitis crónica puede ocasionar asma en las personas.
Perfecto, doctor. Ahí la pregunta, y usted lo estaba diciendo justamente, ¿no? Que hay predisposiciones de a ciertas cosas. ¿Se puede relacionar? Se puede relacionar, sí, para contestarte puntualmente, no es que la rinosinusitis crónica desarrolle el asma o lleva al paciente a que desarrolle asma. Coexisten ambas enfermedades en el paciente, o pueden coexistir y presentarse en el mismo tiempo, entendiendo que tiene esa causa subyacente o esa causa de base de la inflamación tipo 2 en los pacientes. Entonces, sí, con frecuencia se ve que los pacientes presenten rinosinusitis crónica con poliposis nasal y asma, o presenten estas otras combinaciones que les contaba de otras enfermedades del perfil de inflamación tipo 2, no necesariamente en términos de que una desarrolle la otra, sino que pueden ir presentándose a la par, ¿sí? Y van a presentar o van a generar en el paciente toda esta respuesta inflamatoria crónica. Perfecto, doctor. Gracias por contestarle a nuestro televidente que tenía ahí esa duda. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más de ese interesante tema, con la rinosinusitis crónica. Vamos a conocer un poco más acerca de los tipos. Sabemos que también pues ahí pueden existir variaciones, también sobre el tema de tratamientos y diagnóstico, que es muy importante para detectarlo, para poderlo tratar adecuadamente y de la mano de un profesional, que es lo más importante. Ya regresamos entonces con el doctor Pedro Cadena, médico especialista en epidemiología, quien está con nosotros hoy en Salud para Todos. Ya venimos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando sobre rinosinusitis y pólipos nasales. Estamos con el doctor Pedro Cadena, quien está acompañándonos hoy, aclarando todas las dudas en torno a esta condición. El término rinosinusitis, pues ya lo explicamos en el bloque anterior, pero doctor, ¿qué son pólipos nasales? Muchas personas quizá no están familiarizadas con el término, para que usted nos pueda orientar. El pólipo es una formación o un cambio de la mucosa nasal que con el proceso crónico de esa inflamación va a hacer que se forme un tejido fibroso, inflamatorio, como una carnosidad. Muchos pacientes lo refieren o lo manifiestan: estoy tapados, y cuando van a hacerle la nasoendoscopia encuentran que está obstruida la nariz por una masa en forma de gota. Y esa masa en forma de gota hace que mecánicamente el paciente esté obstruido, y a eso le sumamos la rinorrea, que es la secreción de moco, y le sumamos todo el proceso inflamatorio, el paciente va a ir perdiendo progresivamente el sentido del olfato. Perfecto, doctor. Y estos pólipos son parte de la rinosinusitis, digamos que es una consecuencia de ello. ¿Cómo afecta también el olfato de la gente? Es una parte, algunos pacientes presentan rinosinusitis crónica sin pólipos nasal. Sí, y algunos otros pacientes, más o menos un 30% de los pacientes, presenta la condición con la expresión de pólipos nasales. Y estos pólipos nasales, como te mencionaba, se comportan de una manera de obstrucción mecánica y hacen que la nariz esté bloqueada por dentro, el paciente no pueda respirar adecuadamente los odorantes, que son esas partículas de olor que están en el ambiente, y esos odorantes no lleguen al epitelio olfativo en la parte de la parte superior de la nariz. Entonces se comporta como una barrera mecánica. Y si a eso le sumas que ese epitelio, que es esa mucosa, está inflamada crónicamente, está engrosada, edematizada, es decir, llena de agua, ese tejido está hinchado, pues no va a poder el paciente percibir adecuadamente los olores, y por ende pues va a tener disminución o inclusive pérdidas totales del olfato. ¿Esos pólipos pueden doler o no? ¿O son indoloros, simplemente es la sensación de que está tapada la nariz, o duele, doctor? Normalmente son indoloros, los pólipos no duelen y se presentan en ambas cavidades. El paciente va a presentar los pólipos tanto en la cavidad izquierda como en la cavidad derecha. Si llega a encontrarse una masa o un pólipo en una sola de las dos cavidades, pues nos haría pensar en otro tipo de patologías que no sean propiamente la rinosinusitis crónica, porque esta enfermedad es una condición inflamatoria, y si se inflama toda la mucosa de la cavidad nasal, de igual forma de los senos paranasales, no una sola. Entonces, cuando vemos un pólipo o una masa en una de las cavidades, debemos pensar en que sea un mucocele, eventualmente un tumor, que hay que evaluar bien sea si es benigno o maligno. Hay que evaluar por ese lado otras condiciones. Entonces, la rinosinusitis crónica con poliposis nasal presenta en ambas cavidades pólipos,
que también pueden presentarse dentro de los senos paranasales. Esa mucosa también se puede engrosar dentro del seno paranasal e ir presentando estas tumefacciones o estas masas que normalmente se presentan. Es más frecuente que se presente en la cavidad nasal, dentro de la cavidad nasal, en el meato medio, que es una parte anatómica de la nariz, se presenta con mayor frecuencia ahí. Y como te contaba, va a generar un efecto mecánico para la respiración del paciente y le va a dar esa sensación de obstrucción, de congestión, también por la rinorrea o la secreción de moco, y el paciente va a estar todo el tiempo congestionado. Perfecto. Ahí, doctor, usted menciona algo muy importante que me gustaría que nos contara cómo se llega a ese diagnóstico. ¿Ustedes qué evalúan en un paciente para determinar que padece rinosinusitis o que tiene pólipos nasales? ¿Cómo llegan a ello? ¿Qué exámenes se realizan? Lo más importante entender es que los pacientes deben acudir a su médico para poder evaluar todos estos síntomas que creemos en la sociedad que son normales, porque el paciente en algún momento en su edad de infancia le dijeron usted tiene rinitis y él se acostumbró a tener esa secreción nasal. Y se para en la mañana y dice tengo rinitis. Y tengo rinitis, me tomo un antihistamínico y estoy controlado. Pero eso como crónicamente va a ir remodelando ese tejido, se pueden ir formando estas carnosidades, por así decirlo, para que el paciente lo entienda, o estas masas en forma de gota. Y es importante que el médico, un especialista, en este caso un otorrinolaringólogo, los pueda evaluar. ¿Y qué hacemos entonces en consulta? Los médicos evaluamos los síntomas que tiene el paciente, que recordemos es congestión nasal, que tenga secreción nasal, puede ser anterior, bien sea que sale de la nariz por las fosas nasales, o posterior. A veces los pacientes refieren que están sintiendo que están tragando mucosidad todo el tiempo, que el paciente tenga pérdida o disminución del olfato y que tenga adicional o pueda o no tener dolor facial. Si el paciente tiene esto por más de 12 semanas, es decir, 3 meses de síntomas, debe consultar al médico. Y en esa consulta al médico, el médico, en este caso el otorrinolaringólogo, va a evaluar a través de una endoscopia nasal, que es introducir una fibra óptica, una cámara muy pequeña por la fosa nasal, y va a evidenciar los pólipos nasales y va a evidenciar la congestión que tiene la mucosa y esos cambios de la mucosa. También hacemos complementos a este diagnóstico para evaluar los senos paranasales, una tomografía de senos paranasales, que es una imagen que se le toma al paciente de los senos paranasales y cómo está comportándose esa mucosa en términos de esa ocupación del seno paranasal. Obviamente hacemos evaluaciones subjetivas del olfato, que el paciente refiera que no está oliendo o percibiendo muy bien el olfato, lo mismo escalas de congestión nasal. Y hay una herramienta muy importante en esta patología, es una herramienta validada, que es un cuestionario de impacto en la calidad de vida. Y es que tanto está impactando al paciente su enfermedad en su día a día, laboralmente, etcétera. Y este cuestionario se llama el SNOT-22 y es un cuestionario específico para la enfermedad y nos va a dar una idea general de cómo el paciente está siendo impactado con la enfermedad. Y todo eso nos va a dar unos criterios para decir si el paciente tiene una enfermedad muy severa, Claro. Y poder tomar determinaciones ya al momento de pensar qué vamos a hacer con el paciente. Perfecto. Así se llega entonces a un diagnóstico como más puntual, porque cada paciente pues es individual, ¿no? Digamos, cada uno tiene una condición distinta, unas necesidades diferentes. ¿Qué tiene, o digamos, qué incidencia puede tener el clima en que una persona experimente mucho más molestia que en otros? Por ejemplo, el clima frío, un clima como Bogotá, o un poco más frío, un páramo, por ejemplo. Pues mira que el clima va inherente, es un factor desencadenante, pero va inherente a la respuesta que tiene cada individuo. Porque si el individuo no tiene esa predisposición a que el frío sea desencadenante, pues no le va a pasar nada si vive en Bogotá. Sin embargo, vemos que se convierten esos factores ambientales en desencadenantes puntuales para la enfermedad y las nuevas crisis o exacerbaciones, ¿sí? Puede ser el clima, puede ser el polen, los pelos de los animales, de las mascotas que tenemos en casa, podría ser eventualmente algún medicamento. Todo esto, los medicamentos, por ejemplo, los AINES, todos estos desencadenantes de esa respuesta inflamatoria se convierten eventualmente en desencadenantes de la enfermedad y en que la respuesta se cronifique en el tiempo. Perfecto. Doctor, ¿la cabeza puede doler cuando una persona tiene
rinosinusitis, digamos, puede presentar dolores de cabeza. La cefalea puede presentarse, es común en algunos de los pacientes y es por la misma congestión. El paciente con esta congestión nasal todo el tiempo puede estar teniendo esa secreción y además de estarse sonando, pues muchos de los pacientes están enviando los mocos o esas secreciones hacia atrás a través de mecanismos y esa misma congestión puede también generarles problemas de oído, congestiones a nivel de oído y también dolor de cabeza asociado. No todos los pacientes, cada paciente hay que individualizarlo, pero no todos los pacientes presentan lo mismo. Lo que sí sabemos que presentan la gran mayoría son la secreción nasal, la congestión u obstrucción nasal, pérdida o disminución del olfato y adicional pueden o no presentar dolor facial. ¿Cómo es el moco de una persona que tiene rinosinusitis? Digamos, el olor puede ser desagradable. ¿Cómo se puede identificar que hay un problema también de infección? Normalmente este tipo de secreciones van a ser unas secreciones entre blanquecinas y amarillentas, ¿sí? Cuando se sobreinfecta y ya crónicamente estos pacientes tienen una sobreinfección con algunos otros microorganismos, puede tornarse verde y puede ser un poco más oloroso de lo normal. Pero normalmente este tipo de condición los pacientes debutan o están cursando con episodios de rinorrea entre blanquecina y amarillenta, que no es tan olorosa, pero sí es constante, es una secreción abundante que obviamente congestiona la vía respiratoria, no les permite respirar y los pacientes dicen a veces que se inundan, están inundados entre un mar de pañuelos, sonándose todo el tiempo, porque ya no es solo con el polvo o el desencadenante, sino es todo el tiempo. Claro. ¿Qué tan peligrosa o grave podría llegar a ser la rinosinusitis, doctor? Digamos, ¿se puede agravar hasta qué punto? El paciente puede normalmente agravarse hasta el punto de requerir intervenciones quirúrgicas para poder controlar esa obstrucción mecánica que tiene el paciente, que digamos ya es como la opción que tenemos o que teníamos disponible hasta hace un poco, porque ya hablaremos un poco de terapias avanzadas que están llegando a nuestro país, pero era como el último chance que se le daba al paciente. Si se pone en riesgo la vida del paciente con la condición, eventualmente no, pues porque el paciente va a estar obstruido de la nariz. Pero sí ocupacionalmente o sí de pronto en ámbitos del hogar puede ser peligroso el no tener olfato o no percibir muy bien el olfato para accidentes ocasionados. El gas, por ejemplo. Hay pacientes que no perciben bien los olores, entonces la comida que está dañada no saben que está dañada, entonces pueden tener problemas asociados a esto. Si eventualmente un paciente puede correr riesgo la vida por la condición solo por tener la rinosinusitis crónica con pólipos, no. Caso que sí puede pasar en los pacientes que tienen asma. Por ejemplo, los pacientes que tienen asma grave es una condición que les va a generar un riesgo latente de, si no están controlados y exacerbarse, pueden ir a unidad de cuidados intensivos, inclusive pueden fallecer por una crisis asmática. Para el caso de los pólipos y la rinosinusitis crónica no es el caso y podemos manejar sintomáticamente la enfermedad. Perfecto. Doctor, hay otra pregunta que tiene la gente en la calle. Vamos a verla para tratar de resolverla aquí con ayuda del doctor. Quiero saber cuál es la vitamina adecuada en contra de la sinusitis. Muchas gracias por tu pregunta. Doctor, hay vitaminas que pueden ayudar entonces a una persona pues, a controlarlo, ayudarle con la sinusitis. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y realmente no hay unas vitaminas que fortalezcan o favorezcan que no haya la presentación de la enfermedad, ni tampoco hay medicamentos que puedan mejorar la condición antes de que se presente. Lo que sí podemos prevenirla o ser un factor predisponente. Lo que sí podemos hacer es mejorar la calidad de vida del paciente en torno a esos exacerbantes, a esas alergias, controlar con el alergólogo las alergias que tiene el paciente, esos factores exposicionales que tiene el paciente, para que no presente tantas crisis debido a lo que hace que le desencadene al paciente la condición. Y eso sí hemos visto que ayuda bastante en el control de la enfermedad.
Esta es una enfermedad que, como te contaba, no tiene cura, sino se controla o se modula, ¿sí? Porque la condición inflamatoria del paciente o la respuesta inflamatoria del paciente siempre va a estar ahí, digamos, latente. Ante su exposición va a generar la respuesta y va a generar esos cambios de inflamación, secreción, eventualmente si es crónico la remodelación del tejido. Entonces no hay algo en este momento que podamos usar para prevenir la condición y que no se nos desarrolle. Perfecto. Yo creo que la señora también puede suponer que cuando una persona tiene rinitis es porque tiene las defensas bajas o que necesita vitamina D o ese tipo de cosas para pues fortalecer su sistema inmune. Pero eso tiene que ver con otra condición, entonces es importante tenerlo en cuenta, aunque las vitaminas siempre bienvenidas, ¿no? Eso es importante. Bueno, estamos con el doctor Pedro Cadena, estamos hablando hoy de rinosinusitis y pólipos nasales. Al regreso vamos a hablar sobre tratamientos, así que ya regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo. Hoy estamos hablando con el doctor Pedro Cadena, quien es médico, está con nosotros aquí para aclarar dudas en torno al tema de la rinosinusitis y pólipos nasales. Es una enfermedad, por supuesto, ya lo ha dicho el doctor, no tiene cura, pero puede ser tratada de manera muy efectiva. ¿Cómo? Ya lo vamos a saber. Doctor, hablemos de tratamientos. ¿Qué opciones tienen las personas hoy en día? Digamos, antes de que me cuente las opciones, cuénteme cómo ha evolucionado el tratamiento de una condición de estas con los años. Hace muchos años era impensable de pronto algunos términos de cirugía o algo así. Hoy ya es tratable de muchas formas. ¿Cómo hemos cambiado en torno? ¿Cómo hemos avanzado en los tratamientos? Esto, como de todo en medicina, no es absoluto y siempre va a haber evolución de las maneras en que enfocamos nuestros pacientes. Para el caso puntual de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, ha venido evolucionando entre manejos sintomáticos, conjunto con corticosteroides, en conjunto con la coexistencia con esto de la cirugía, terapias biológicas avanzadas, pero también hemos visto en el intercurso de estos tiempos, que hay terapias que no son tan efectivas, que pensábamos que eran efectivas y que hoy ya no son tan efectivas o las debemos usar en algún subgrupo de pacientes. Por ejemplo, los antibióticos. Ajá. Antes, cuando decíamos, tiene rinosinusitis crónica o sinusitis, todo el mundo decía, bueno, deme un antibiótico. Ya hoy en día sabemos que los antibióticos para un grupo específico de pacientes funciona. La gran mayoría de pacientes no. Entonces nos vamos por tratamientos médicos convencionales adecuados que sabemos que controlan la enfermedad y nos apoyan de acuerdo a la severidad del paciente a entender cómo vamos a llevar en el tiempo el paciente, porque es una patología crónica, es una patología y esta inflamación, la inflamación tipo 2, se presenta crónicamente en el paciente y a largo plazo. Bueno, doctor, en cuanto a medicamentos, usted ahí lo mencionó, el uso de corticoides se puede usar, en qué medida, digamos, de qué depende y qué medicamentos son adecuados para el tratamiento. Esto es importante tenerlo presente y es que lo van a concertar siempre con su médico tratante, con su médico especialista, en este caso el otorrinolaringólogo o eventualmente el alergólogo, y se da un manejo de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Okay. Pacientes que están con una enfermedad leve, inclusive moderada, estos pacientes se pueden manejar con lo que llamamos tratamiento médico adecuado, que es unos corticoides nasales o intranasales que el paciente se va a aplicar todos los días, unos lavados nasales con un volumen, solución salina, algunos rinses usan algunas personas para hacer lavados de volumen y presión y poder barrer ese moco. Y eventualmente cuando el paciente no está siendo bien controlado, podemos usar pulsos de corticoides, unos corticoides sistémicos que se los debe formular obviamente un médico especialista, en este caso, para poder generar el control de esos corticoides, porque los corticoides, si bien son unos medicamentos potentes que desinflaman de una forma muy fuerte o de una forma muy rápida adicional, tienen efectos secundarios. Y tienen efectos secundarios no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y si los usamos indiscriminadamente, pues vamos a tener efectos en nuestra salud a largo plazo. Por ejemplo, una osteoporosis temprana, una diabetes, un glaucoma, enfermedades de las glándulas suprarrenales, entre otros grupos de enfermedades que ocasiona el uso crónico y indiscriminado de los corticoides. Entonces, por eso es importante entender que ese primer tratamiento médico adecuado
lo vamos a manejar con el especialista. Si los pacientes con ese tratamiento médico adecuado no logran tener un control de su enfermedad y por el contrario han requerido más corticoides y siguen congestionados con rinorrea, etcétera, pues vamos a pensar en pasar a un escalón siguiente en la terapéutica del paciente y evaluar si el paciente es candidato a cirugía de senos paranasales, por ejemplo. Se hacen cirugías endoscópicas. Hoy en día ha evolucionado mucho la técnica quirúrgica también, y se hacen a través de estas cámaras y estos endoscopios. Se hace la cirugía sin necesidad de ser muy invasivos en estas correcciones quirúrgicas, y mecánicamente se desbloquea al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Se extraen los pólipos, pero también se limpia toda esa mucosa inflamada, y lo que se hace es abrir también esos senos paranasales o esos espacios de hueso se abren para que el corticoide intranasal llegue de una mejor manera y una forma más amplia a esos espacios y logre ir controlando la enfermedad. Cuando el paciente después de una primera cirugía no ha logrado control de su enfermedad, hoy en día ya contamos con terapias médicas avanzadas, que son unos medicamentos biológicos. Ya los tenemos a nivel mundial con varios años de experiencias de uso, y en Colombia ya contamos con algunos de estos medicamentos para manejar o intentar modular esa respuesta inflamatoria del paciente y que el paciente en el largo plazo también pueda tener control de sus síntomas. ¿Y esto qué le va a ayudar adicional? Le va a ayudar a disminuir esa necesidad de cirugías frecuentes, la necesidad de usar corticoides sistémicos también frecuentemente, y obviamente el control de sus síntomas, que se traduce en una mejor calidad de vida para los pacientes. ¿Y cómo definimos o cómo define el médico cuál paciente va para cirugía, cuál paciente va para terapia biológica? Pues eso hace parte también de la severidad, como les contaba al comienzo, de individualizar las terapias y entender el proceso de cada paciente. Si un paciente está contraindicado para una cirugía porque tiene problemas cardíacos o contraindicaciones por anestesia, pues podría empezar eventualmente una terapia biológica. Si el paciente tiene chance de poderse manejar quirúrgicamente, la cirugía es un buen elemento para poderles dar un espacio de tiempo libre, por así decirlo, de su enfermedad controlada. Pero tenemos también que entender, como esta es una condición inflamatoria, el paciente nuevamente, si vuelve a exponerse con el tiempo a estos alergenos, a estos desencadenantes, esa mucosa que sale va a volver a presentar la inflamación, va a volver a presentar los pólipos, y es lo que entendemos como recurrencia de la enfermedad. Entonces, no es que sea definitivo. No es definitivo, por eso les digo, no hay una cura para la enfermedad. Controlamos la enfermedad, bien sea por cirugía, con los tratamiento médico adecuado del comienzo o con las terapias biológicas avanzadas, pero no curamos definitivamente la enfermedad. Y ese es el chance que tenemos hoy en día con las terapias. Tenemos el chance de poder ofrecer a nuestros pacientes terapias médicas biológicas que en el uso a largo plazo le den un control de la enfermedad, ¿sí? Disminuyan los síntomas y le provean una mejor calidad de vida al paciente. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Que el paciente no vea afectada su calidad de vida, todos esos riesgos que tiene, como nos lo mencionaba en el bloque anterior el doctor. En el caso de cirugía, doctor, háblenos un poquito de esa cirugía, cuánto puede durar, cómo será la preparación del paciente, la recuperación, en el caso de que sea candidato a una persona a cirugía de pólipos. Estas cirugías normalmente son en manos especialistas, o sea, los otorrinolaringólogos, que son quienes hacen este tipo de intervenciones. Son unas cirugías que pueden estar en el lapso de 40 minutos, una hora. ¿Son ambulatorias? Son ambulatorias, son cirugías que se hacen a través de la fosa nasal con estas cámaras de los nasoendoscopios, y con unos aparaticos especiales remueven toda esa mucosa y los pólipos nasales, generan esa apertura de la cavidad nasal para que luego en el posoperatorio y de ahí en adelante el paciente continúe con su tratamiento médico adecuado, que son los corticoides intranasales y eventualmente los lavados nasales de volumen, y con eso logra contener la enfermedad o controlarla. Si es una cirugía complicada, pues claramente
entenderán que un espacio tan pequeño de maniobra requiere expertos que hagan este tipo de cirugía, que tengan experiencia. Entonces mi principal recomendación es que consulten otorrinolaringólogos especialistas y eventualmente rinólogos o otorrinolaringólogos que estén dedicados a manejar estos síntomas de la cavidad nasal. Pueden encontrar muchos especialistas a nivel nacional a través de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología y pueden apoyarse en estos manejos quirúrgicos con estos médicos. Es importante, y como te hablaba al comienzo, también entender que como estos pacientes coexisten con otras enfermedades, por ejemplo asma, estos pacientes deberían verse en conjunto multidisciplinario con otras especialidades, no solo el otorrinolaringólogo, también debería evaluarlo un alergólogo, debería evaluarlo un neumólogo en conjunto para poder manejar todo el espectro de la enfermedad en el paciente. Cuando coexisten con dermatitis, cuando coexisten, deberían buscarse el dermatólogo, deberían buscarse todas esas aproximaciones multidisciplinarias de manejo integral del paciente y cuidado de la patología. Perfecto. Doctor, ¿qué puede pasar si una persona decide no retirarse los pólipos? Lo máximo que puede pasar es que continúe obstruido, los pólipos sigan creciendo. Hemos visto pacientes o se han visto pacientes que los pólipos salen de la nariz. La carnosidad, como el paciente menciona, se ve y salen fuera de la nariz porque la mucosa se vierte y sale por fuera de la nariz y va a estar totalmente obstruido y tapado. Entonces no va a poder dormir bien, no va a poder respirar bien. El paciente, inclusive muchos de estos pacientes, tienen tanto impacto en la calidad de vida que sufren episodios de ansiedad, episodios de depresión, porque no pueden oler bien, su relacionamiento con las personas se ve alterado. Claro. Hay algunos pacientes que dicen, a mí me da miedo interactuar con otros porque no sé si yo huelo bien, y todo esto en su esfera social se ve afectado. Entonces por eso digo que es importante el manejo multidisciplinario del paciente y poderlo encaminar a que es una enfermedad que puede manejarse, que no es necesario que convivan con síntomas, que convivan todo el tiempo obstruidos, que convivan el no respirar bien o oler bien. Esto tiene manejo médico que puede llevarlos a mejorar su calidad de vida. Y después de esa cirugía, ¿cómo es la recuperación, doctor? Importante a la hora de dormir y cómo evitar que salgan más. ¿Eso se puede? No se puede evitar que salga más, por lo que te digo. La condición de base del paciente va a hacer que con el tiempo recaiga la enfermedad. Lo que teníamos antes de las terapias avanzadas es que el paciente podía necesitar 5, 7, 10 cirugías en todo el tiempo de su vida, porque el paciente hoy lo operaban, a los 2, 3 años volvía otra vez con la nariz totalmente bloqueada, tapado, con pólipos, lo volvían a operar, duraba otro tiempo, y ese tiempo es importante que entiendan los pacientes que es diferente en cada paciente. No hay una norma, una regla que nos diga, si usted se opera hoy, a los 6 meses, al año, no hay un tiempo exacto que podamos ver la recurrencia. Más o menos lo que nos muestran algunos estudios es que muchos de los pacientes en los 6 primeros meses de la cirugía empiezan nuevamente a presentar síntomas, empiezan nuevamente a presentar recurrencia de esos síntomas y eventualmente nuevos crecimientos de pólipos. Pero no hay un establecido para decir todos los pacientes en esos primeros 6 meses van a recaer. Es diferente para cada paciente. Entonces esa indicación quirúrgica se debe evaluar muy bien con el paciente y tomar esa decisión con su médico. Perfecto, importante eso, doctor, que sea de la mano de un especialista, de un médico, como usted lo ha dicho, el otorrino, pero vemos que entonces es un gran equipo de profesionales los que pueden estar integrando la recuperación de un paciente, el tratamiento de un paciente en torno a esta condición. Vamos a ver otra pregunta que tiene la gente en la calle en torno al tema de rinosinusitis y pólipos nasales. Doctor, quiero saber cuánto dura una operación de pólipos nasales. ¿Cuánto dura, doctor? Usted había dicho 40 minutos, más o menos. 40 minutos en promedio, pero también depende de la severidad de la enfermedad. Si un paciente tiene el tamaño del pólipo, no es tan grande, el tamaño de los pólipos y la ocupación de los senos paranasales no es tan grande, puede durar 40 minutos dependiendo también de la expertise que tenga el cirujano. Pero cuando la enfermedad es muy severa, que tiene también compromiso en los senos frontales, en todos los senos paranasales, pues la cirugía puede extenderse un poquito.
más de ese tiempo para poder acceder a todas esas cavidades. Hay que tener presente que como toda intervención médico-quirúrgica pues puede tener complicaciones, que puede tener eventualmente algunos riesgos. Dentro de esos, pues como esos senos paranasales, no los maxilares ni los frontales, sino los senos etmoidales, esfenoidales, están en relación estrecha con la base del cráneo y podría eventualmente perforar el médico en esa limpieza de ese seno paranasal, podría perforar la base del cráneo y que salga un poquito de líquido cefalorraquídeo o algún tipo de lesiones un poco más extensas. Y es por eso que se toman los médicos mucho cuidado al momento de hacer ese tipo de cirugías extensas, claro, para el tiempo que se necesite. ¿Sí? No hay un requisito, un predeterminado para decir algo me gasto de este tiempo, sino es de acuerdo a cada paciente. ¿Dolor? ¿Puede haber dolor? Como toda la gran mayoría de intervenciones, sí, pero pues el manejo médico que se da posterior a las cirugías para controlar el dolor normalmente es suficiente para poder controlar esa molestia posoperatoria. Perfecto, doctor. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos para ir cerrando ese tema de rinosinusitis y pólipos nasales aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta en Salud para Todo. Hoy estamos hablando con el doctor Pedro Cadena, quien es médico especialista, está con nosotros hoy conversando sobre el tema de rinosinusitis y pólipos nasales, aclarando con nosotros muchas dudas en torno a este tema. También ha resuelto muchas de nuestros televidentes allí en la calle, a quien le agradecemos al doctor que esté aquí. Doctor, hablemos también de la edad. ¿Se puede presentar a cualquier edad el tema de rinosinusitis y pólipos nasales? Se puede presentar a cualquier edad, sin embargo es mucho más prevalente en pacientes con edad adulta. Más o menos entre los 40 y los 60 años de edad estamos viendo que presentan crónicamente esta enfermedad y es prevalente en este grupo de edad. Es donde más pacientes vemos con la condición. Perfecto. ¿Hay algo que de pronto no tiene mucho que ver con el tema de rinosinusitis o quizás sí? Muchas personas que sufren de problemas respiratorios o tienen gripe quizás y van a viajar en avión o sienten ese taponamiento que es obstrucción de toda esta parte, tienen mucosidad y al viajar en avión hay unas, pues por la presurización del aire y todo la altura puede provocar también dolor de oído, puede llegar a provocar algo mucho más grave. ¿Qué se recomienda en estos casos? ¿Es mejor no viajar cuando tienen eso muy fuerte o digamos cuando el tratamiento esté controlado es mejor la opción de viajar? Esto se presenta mucho en los pacientes que tienen sintomatología aguda, resfriados comunes, de rinofaringitis aguda, en los cuales se da esa ocupación rápida de los senos paranasales, se da esa ocupación de secreción abundante y la recomendación sería intentar controlar los síntomas antes de viajar. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Obviamente vas a sentir molestia cuando estés haciendo el desplazamiento aéreo, tanto en dolor facial como inclusive tapazón o dolor de oído agudo. Y pues es algo bien molesto que en el momento debería poderse controlar antes de poder pensar en viajar. Si eventualmente no lo pueden controlar y tienen que viajar, pues podrían tomar algún analgésico previo, obviamente algún antihistamínico para poder mejorar la situación de esa congestión y esa mucosidad y ahí pues tomar el vuelo. Perfecto, doctora. ¿Hay otra recomendación que quiera hacerle a nuestros televidentes que nos estén viendo en torno a este tema? Importantísimo visitar al especialista y bueno, la cámara es suya. Claro que sí, lo más importante es que tengan conciencia que esta enfermedad es una enfermedad que puede manejarse médicamente, es una enfermedad que es común, es prevalente en la población general, más o menos estamos hablando entre un 4% de la población general puede presentar rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Y desde esa prevalencia podemos partir en identificar nosotros mismos como pacientes los síntomas, acudir a nuestros médicos, solicitar citas con especialistas, como es el caso del otorrinolaringólogo, pero también empoderarnos de nuestra enfermedad, de nuestro proceso, entender, educarnos día a día de cuáles son los síntomas, cómo puedo manejarlos, qué puedo conversar con mi médico y para eso hay diferentes canales. Hoy en día tenemos un acceso increíble a la información.
a través de internet, a través de consultas virtuales con nuestros médicos. Y una forma de esto es empoderarnos en nuestro conocimiento para cuando lleguemos a un consultorio médico, hablar con el especialista con propiedad y decirle, yo estoy sintiendo esto, creo que mi condición puede acercarse a esto, ¿usted qué piensa, doctor? Y tener ese diálogo abierto con el médico y poder tomar conciencia de que la decisión de mi terapia la tomo con el médico, ¿sí? Y esto también lo estamos viendo hoy en día en medicina, y es cómo compartimos la decisión terapéutica con el paciente, que sea lo que mejor favorezca al paciente desde el punto de vista médico, pero también que el paciente esté cómodo con la terapia que le ofrecemos. Perfecto, claro que sí, doctor. ¿Y dónde pueden ubicarlo? Sabemos que usted, doctor, pues en este momento pues forma parte de Sanofi Colombia. Hablemos un poquito de dónde pueden obtener las personas información, encontrarlo en redes sociales, una asesoría. Pues mira, a través del canal, la compañía tiene una página web que se llama Tu Salud Bajo Control. Ahí la estamos viendo, sí. En Tu Salud Bajo Control los pacientes pueden encontrar no solo la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, sino el resto de enfermedades del espectro de la inflamación tipo 2, asma, dermatitis atópica, y pueden consultar no solo qué es la enfermedad, entender ese proceso de la fisiopatología de la enfermedad, eventualmente medir con algunas escalas qué tan severa está su enfermedad, pero hay un punto focal chévere en esta página y es que el paciente le permite tener una interacción real con un médico a través de la página para poder preguntarle acerca de cualquier cosa en torno a esa enfermedad, pero también que ese médico lo oriente qué debería preguntarle a su médico tratante o al médico que va a consultar. ¿Sí? Perfecto. Entonces pueden hacerlo a través de Tu Salud Bajo Control, que es una página, un recurso disponible para todos los pacientes. Perfecto. Al doctor Pedro Cadena, médico especialista en epidemiología, especialista en departamentos médicos para la industria farmacéutica y actual gerente médico de inmunología para Sanofi Colombia. Doctor, de verdad, infinitas gracias por estar aquí, por habernos aclarado todas las dudas en torno al tema de rinosinusitis y pólipos nasales. A ti, muchas gracias, Maye, por el espacio. Muchas gracias a ustedes en casa por dejarnos entrar a compartir con ustedes un poquito de este conocimiento en torno a esta patología, y fue un placer estar con ustedes. No, doctor, realmente para nosotros un gusto tenerlo acá, que haya compartido con nosotros y nuestros televidentes sus conocimientos. Invitarlos a ustedes también a ingresar a nuestro canal de YouTube. Ahí nos busca como Canal Teleamiga, se suscribe, activa las notificaciones y en la lista de reproducción van a aparecer este programa y otros más de salud para todos que usted puede compartir con los suyos, con la persona que usted piensa que de pronto esta información le puede servir. Ahí está, a la mano. Ingrese también a www.teleamiga.tv para que vea nuestra señal en vivo y todos los artículos y horarios de nuestra programación, y síganos en Instagram como @teleamigatv. Soy Maye Velosa, fue un placer para mí acompañarlos. Hasta la próxima.